Bien, amados, vamos hoy a compartir este tema. Yo sé que va a ser de mucha bendición porque muchos desconocen esto. Pero así como hay una ley de la primera mención en lo que es la teología, y es que para usted saber el significado de algo, usted tiene que ir a su primera mención, la primera vez que la Biblia habla de eso. Pero hay otra ley, entre muchas otras, pero para no abundar, yo quiero hablar, con la ayuda del Señor, en el día de hoy, de la ley de la doble referencia. Este es el tema que vamos a compartir, la ley de la doble referencia. ¿Qué significa la ley de la doble referencia? Muy sencillo. Vamos a ver varios ejemplos que habla de esta ley de la doble referencia. ¿Qué significa? Bueno, yo se lo voy a decir como dice un refrán popular. Se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro. Eso es la ley de la doble referencia. Que se menciona a una persona, pero en realidad no es esa persona, sino otra. Y así usted va a ver cómo se le va a expandir su conocimiento teológico. Pero no solamente eso, sino también que va a saber que de Luzbel no solamente se habla en Isaías 14 y en Ezequiel 28, sino que se habla en otros versos también de este personaje. Pero vamos a ver el primer ejemplo que yo quiero compartir con todos ustedes. Y es el creyente y el Señor. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Dice Mateo 25, vamos a leer los versos del 34 al 40. Miren lo que dice la Escritura. El 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero dice el verso siguiente, el verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me regocijé, me recogisteis. Entonces aquí usted ponga atención a los siguientes versos para que usted vea aquí la ley de la doble referencia. Dice el 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Pero dice el 37, entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Y dice el 38, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? Pero dice el 39, ¿o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¡Qué tremendo! Aquí el Señor le está diciendo que ha pasado todo esto y que ellos no lo ayudaron. Y ellos le dicen: pero ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo que estabas hambriento? ¿Cuándo tenías sed? ¿Cuándo estabas enfermo? ¿Cuándo estabas en la cárcel? Porque yo nunca te vi. Nunca me di cuenta. Pero mire lo que dice el 40. Mateo 25, verso 40 dice: y le respondió el rey y le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces aquí está la ley de la doble referencia. Cuando usted le hace un favor a un creyente,
Sea cual sea, usted se lo está haciendo al creyente, pero también al Señor. Cuando usted le hace una maldad a un creyente, se lo está haciendo al Señor. Cuando usted viene y habla mal de un creyente, se lo está haciendo al Señor. Pero cuando usted le hace un bien a un creyente, se lo está haciendo porque es doble referencia. Doble referencia. Como usted trate a su hermano, así está tratando al Señor. Sea la forma positiva o sea la forma negativa. Como usted lo trate, así lo está usted tratando a Dios. Y eso no lo digo yo, se lo dijo Mateo. Cualquier queja con Mateo. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que saber cómo tratamos a los demás. ¿Cómo tratamos a los demás? Porque eso, hacérselo a un creyente, se lo estamos haciendo al Señor. Qué interesante, ¿verdad? Algo digno de meditar, de reflexionar. Porque el creyente le estaba diciendo al Señor, ¿cuándo fue que te hicimos todas estas cosas? Yo ni cuenta me di. Y el Señor le dijo, como se lo hiciste a tu hermano, me lo estás haciendo a mí. Ley de la doble referencia. Entonces tenemos que tener cuidado para nosotros no incurrir en un gravísimo error y que un día cuando estemos delante del Señor para dar cuenta de nuestras acciones, porque vamos a estar ese día, así lo dice la palabra en Romanos y en otros lugares, que un día vamos a dar cuenta de nosotros delante del Señor. Entonces se lo digo ahora para que usted modifique cualquier cosa y así usted pueda, cuando se pare al frente del Señor y el Señor llame por su nombre, le diga, wow, qué bueno ha sido, me hiciste muchos favores, me ayudaste mucho. Entonces esto es interesante, esto es muy interesante. La palabra dice que el que ama a Dios y aborrece a su hermano, el amor de Dios no está en él. Ay, qué lindo. Yo amo a Dios, pero yo aborrezco a mi hermano porque me cae pesado, es desagradable. Dice que el amor de Dios, la luz no está en él. Los que aman a Dios y la aborrecen a un hermano, no quieren saber de un hermano, critican, murmuran, acaban contra un hermano. Entonces aplíquele la ley de la doble referencia. Entonces, vemos también, y eso lo vamos a ver más adelante, eso no lo voy a tocar, pero eso es una ley de la doble referencia. Al igual, hermano, como usted se comporta en la casa de Dios. Gracias por todos esos amenes. Si usted es lo que tira basura, de lo que jala el rollo de papel como jugando así, Dios lo está viendo. Y el que lo hace a la iglesia, se lo hace en su casa. Ley de la doble referencia. Si usted viene de lo que come menta y chicle y lo tira en el suelo o lo pega debajo del asiento, Dios lo está viendo, y el que lo hace a la iglesia se lo hace a su casa. Ley de la doble referencia. Eso nos va a abrir grandemente el conocimiento de cómo comportarnos después que nosotros pasemos de esa puerta. Eso es tremendo.
Y el que dé para la iglesia, ¿a quién se lo está dando? Al Señor. Ley de la doble referencia. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Y es muy famoso. El Señor está viendo a Pedro, pero le está hablando a Satanás. Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué tremendo. Estaba viendo a Pedro. Se lo dijo a Pedro, pero no fue a Pedro. Fue a Satanás. Y aquí viene un dilema. Pero ¿cómo si Pedro era apóstol, discípulo del Señor, cabeza apostólica del pueblo judío, el primero que le predica al pueblo gentil, a Cornelio? El Señor va a venir y le va a decir a este hombre, apártate de mí, Satanás. Yo me imagino a Pedro mirando para el otro lado para ver con quién está hablando el Señor. Porque cualquier otra persona que uno lo esté mirando y de repente uno le diga a un hermano de la iglesia, apártate de mí, Satanás, el otro se siente bien. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué piropo me echaron! Contento, me dijeron Satanás. Tremendo. Entonces, otra pregunta. Entonces, ¿Satanás puede poseer un creyente? ¿Cómo? Pero dígalo sin miedo, Luz. No lo puede poseer. Lo estorba. Lo induce. Miremos el caso de David, que dice que Satanás lo indujo a hacer el censo y pecó delante del Señor. Porque él te puede incitar a hacer lo malo. Y te puede incitar a decir cosas que no debes. Y te puede incitar a un montón de cosas. Y por eso el Señor se le paró a Pedro y le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Interesante. Podemos ser instrumentos del enemigo aunque seamos creyentes. Eso no nos da una garantía de que no seamos estorbados por Satanás, incitados por Satanás. ¿Por qué? Porque se lo hicieron a Pedro. Y aparte de todo lo que le dije, que era cabeza apostólica del pueblo judío, pero también era el líder entre todos los apóstoles, era el líder. Pero no solamente eso, era de los tres que tenían intimidad con el Señor. El Señor iba a orar con Pedro, Juan y Jacobo. Entonces no estamos hablando de un nuevo creyente, ni estamos hablando de un creyente flojo, light. Estamos hablando que él era del grupo íntimo del Señor que oraba con el Señor. Él, Pedro, Juan y Jacobo. Entonces es una persona influyente, con intimidad, que conocía al Señor y caminó desde el principio con el Señor en su ministerio terrenal. Y con todo esto viene Satanás y lo usa. Por eso es que Pablo dice en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Entonces, si no tenemos lucha contra sangre y carne, contra seres humanos, sino contra el mundo espiritual negativo del reino de las tinieblas,
Entonces, cuando usted vea que un hermano le está haciendo algo incorrecto, le está haciendo una maldadita, ya usted tiene que saber a quién reprender. ¿Al hermano o a Satanás? Ley de la doble referencia. Ley de la doble referencia. Vamos a ver otro ejemplo. Por si no le gustó estos dos, vamos a ver otro. Vamos a ver ahora, hermanos y Dios. Primera de Juan 4:20. Dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, aquí tenemos otro lío. Que si usted no ama a su hermano, no ama a Dios. Porque la mejor forma de nosotros mostrar el amor de Dios es precisamente con los demás, aunque no sean cristianos. Ahí damos buen testimonio. Mucha gente no se gana en la familia porque son cristianos en la iglesia. Y por eso los familiares no vienen. Y mucho menos ellos se atreven a hablarle del evangelio o invitarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque hace 15 minutos, media hora, un día atrás lo insultaron y le dijeron hasta del mal que iba a morir. Porque el que no ama a su hermano, no ama a Dios. Y cuando hablo de hermano, no es hermano biológico. También es un hermano espiritual, pero no también un hermano biológico ni un hermano espiritual. El prójimo, los demás. ¿De dónde venimos todos? ¿Quién fue el padre de la humanidad? Adán. Y de Adán venimos todos. Y si todos vinimos de Adán, todos somos hermanos. Bueno, pero ¿y el diluvio y mató a todos? Solamente 8 se salvaron. Bueno, pues usted es hijo de uno de los hijos de Noé. Por si me sale con esa, o si lo estuvo pensando. Entonces, nosotros tenemos que ver esto porque está en la Biblia y es la ley de la doble referencia. Y tenemos que saber cómo nos comportamos. Pero vamos a ver otro ejemplo, porque este quizás no le gustó y le tengo otro, porque si no le gustó, entonces le traemos otro. Vamos a hablar de la iglesia y Cristo. En Hechos 9:4 dice lo siguiente: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿qué le digo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A Cristo, a la iglesia. Era la iglesia que estaba persiguiendo Saulo para matarlo. Y el Señor le dijo: Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Así que le dice, no, le dice, ¿por qué me persigues? Porque todo lo que se le hace a la iglesia, se le hace al dueño de la iglesia. Todo lo que usted le hace a la iglesia, se lo está haciendo al dueño de la iglesia.
Y el que rompió la ventana del baño y se quedó calladito. ¿A quién le rompió el manubrio de una de las ventanitas del baño? ¿A la iglesia? ¿A la iglesia? No, a Cristo. Como que ahora usted va a tener que tener cuidado lo que hace en la iglesia. Porque lo que le hace a la iglesia se lo hace a Cristo, para que usted no oiga después, sin mencionar nombre, a un nombre, a Simón. Aquí no hay nadie que se llame Simón. Y le diga: Simón, Simón, ¿por qué rompiste la silla? Mi silla. Señor, ¿y cuándo yo he ido al cielo a romper tu silla? Porque se lo hiciste a la iglesia, a mí me lo hiciste. Doble referencia. Interesante la ley de la doble referencia, ¿verdad? ¿Ah? Interesante. Interesante. Vamos a ver otra. Miren esto. El rey de Tiro y Luzbel. Y aquí muchos, hasta teólogos, creyentes, te saltan, no porque es al rey de Tiro que se le está hablando. No, lo que pasa es que el rey de Tiro tenía todas las cualidades de Luzbel. A Tiro ser un lugar, un puerto marítimo de mucha importancia, donde se hacían muchas transacciones económicas. Había, míreme la mano, mucho dinero en Tiro. Y eso enalteció al rey de Tiro. Al comenzar a ganar mucho dinero, tener influencia, tener autoridad, lo envaneció. Y se volvió orgulloso. El rey de Tiro se volvió orgulloso. Y fue exactamente lo que sucedió con Luzbel. Comenzó a ser usado por el Señor en la alabanza, en la adoración. Entonces conquistó un grupo de ángeles. Y esto enalteció su corazón. Y usted ve la historia en Isaías 14. Usted lo lee, léalo completo, pero lea, si quiere leer poco, lea del 11 al 14. Los versos del 11 al 14. Lo mismo que pasó. Se enalteció y ya quería ser Dios. Pero miren lo que dice Ezequiel 28. Porque muchos dicen, no, que no es a Luzbel, es al rey de Tiro. Ezequiel 28, 12 al 15 dice lo siguiente: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Entonces, una pregunta: ¿cuándo el rey de Tiro fue el sello de la perfección? Nunca. ¿Qué hombre ha sido el sello de la perfección? Ninguno. Todos vinimos con falla. Todos vinimos chuecos. Todos cogíamos. Uno cogía más que el otro, pero todos cogíamos. Aunque no digan gracias por ese amén. Entonces no era Tiro, el rey de Tiro, pero dice que era lleno de sabiduría. No puede ser un hombre lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero no solamente eso, miren más. Dice el 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Cuándo tuvo el rey de Tiro en el Edén? Si cuando estaba el Edén, el rey de Tiro no existía. En ningún momento tuvo. En ningún momento. Porque aquí está la doble referencia. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina,
de topacio, de jaspe, de crisólito, berilo y de ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Entonces, una pregunta, ¿cuántas piedras tenía? No, varias no, un número. No, 5 no. Tenía 10. Y ahora, ¿qué significa el 10? Prueba. Dios lo creó para probarlo. Y en la prueba se quemó. Pero no solo eso. Cuando en la historia, porque el rey de Tiro está en la historia, ¿cuándo el rey de Tiro vistió con ese tipo de piedras? Nunca. Pero no solamente eso, dice que la música, los instrumentos estaban preparados para el día de su creación. No, tampoco. Porque la música no comenzó cuando nació para nacer el rey de Tiro. Porque no se está hablando del rey de Tiro. Porque después de hablar de todo esto, miren más lo que dice el verso 14. Aquí aterriza el Señor y ya no le habla más al rey de Tiro, sino que le habla ahora como le pasó a Pedro, que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ahora viene y no le dice rey de Tiro, sino le dice, tú, querubín, grande protector, que te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces ya no es Tiro, es el querubín, pero no cualquier querubín. Un querubín grande, pero también era protector, cubridor, cubría una creación. Y en el monte de Dios estuviste, cuando el rey de Tiro estuvo en el monte de Dios. Y entre medio de las piedras de fuego te paseabas. Las piedras de fuego. Eran piedras de fuego. Si estaba en el monte de Dios y él se paseaba en medio de las piedras de fuego, ¿quiénes son las piedras de fuego? ¿Piedras de fuego? No, ley de la doble referencia. En el cielo, ¿quiénes son los que arden? Que alaban. Le estoy dando orejita. Los serafines. Los serafines, que cuando usted busca la palabra serafín en la etimología es un ser de fuego. ¿Y qué hacen ellos? Ellos dicen, santo, santo, santo. Alaban al Señor. ¿Y quién era el querubín? El director de alabanza. Entonces las piedras de fuego no son piedras, sino son serafines. Y el rey de Tiro no es el rey de Tiro, sino que es el querubín, Luzbel. Ley de la doble referencia. Pero vamos a ver algo más para seguir con Tiro. Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, no había falla, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y la maldad, ¿qué es la maldad? La maldad es una gente maliciosa que le hace maldad a otro. No, es una ley de la doble referencia también. La maldad es una entidad femenina. Usted la encuentra en Zacarías capítulo 5. Creo que los versos son 5 al 7. Entonces aquí usted ve otra doble referencia, que le hablan de una cosa y se está refiriendo de otra.
Zacarías capítulo 5, y si se me equivoqué del verso, usted lo busca ahí, el capítulo 5. ¿Ah? Entonces, aquí vemos doble referencia. Pero no solamente eso, vamos a ver otra más. El faraón y Luzbel. Ezequiel 31 del 15 al 18 dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por el abismo, detuve sus ríos y sus muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, por el faraón. Y todos los árboles del campo se desmayaron. Entonces aquí comenzamos a ver un montón de cosas. El día que descendió al Seol, el faraón, hice hacer luto, hice cubrir por el abismo. Por él el abismo. Entonces cubrieron por el faraón, se cubrió el abismo. Usted lo encuentra en Job 38:30 o al revés, o 30:30, no, o es 38:30 o 30:38, que dice que las aguas se endurecieron y taparon la faz de los abismos. Entonces se tapó los abismos, el abismo son cárceles espirituales, para seres espirituales, no para almas. El infierno es para almas, el abismo es para espíritus inmundos, demonios y ángeles caídos. Se lo llama el tártaro. Entonces, dice que detuve sus ríos, las muchas aguas fueron detenidas. Entonces, ¿quiénes son las muchas aguas? ¿Y quiénes son los muchos ríos? Esa se la voy a dejar para que usted me lo diga el próximo culto. Para no dárselo todo preparado, sino que usted también prepare un poquito de comidita. Porque cuando usted prepara la comida, entonces usted se ejercita como buen chef. Al Líbano cubrí de tinieblas. Usted sabe que el Tiro queda en el Líbano. Por él, por el faraón. Y todos los árboles del campo se desmayaron. Y le puse en rojo árboles. ¿Y quiénes están hablando de árboles literales? No. Vamos a ver otro verso, el 16. Dice el 16, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones. Como que les recuerda algo, que por sus caídas hizo temblar a las naciones. Cuando las hice descender al Seol, al infierno, con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles escogidos del Edén. Entonces, eso es bien profundo. Todo lo que yo acabo de leer, pero dice más. Y los mejores del Líbano, todos los que beben agua, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Entonces, aquí tenemos que ver quiénes son los árboles. Y lo mejor, los árboles mejor del Líbano, lo mejor, que lo hicieron descender a lo profundo de la tierra. Y dice arriba, y descendieron al Seol, al inicio del verso. Entonces, ¿cuándo usted ha visto un árbol descender al infierno? Si al infierno no van los árboles. Entonces, ¿de quién están hablando?
Ley de la doble referencia. ¿Eh? Vamos a ver más el 17. También ellos descendieron con él al Seol. Esto fue el faraón. Y con los muertos a espada, los que fueron su brazo, sus aliados, descendieron con él. Los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Entonces, habían naciones, habían árboles de diferentes lugares y diferentes jerarquías. Vamos a ver el otro verso, verso 18. ¿A quién te has comparado así en gloria? Oiga, ¿a quién se le está como sonando? ¿A quién se le parece que se quiso comparar en gloria con quién? Y en grandeza entre los árboles del Edén. Pues derribado serás con los árboles del Edén, en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerá con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Entonces ahora tenemos que ver cuando el Faraón estuvo en el Edén con los árboles. ¿Y por qué dice que los árboles descendieron al Seol, al infierno, lo más profundo de la tierra? Cuando eso no es lugar para árboles, sino para almas. Y fue por engrandecerse y quererse tener la misma gloria de otra persona. ¿De quién? Del Señor. Y en grandeza. Y que estaba en medio de las naciones gobernando y gobernaba esas naciones. Esos árboles no eran árboles. Y ese faraón no era faraón. Ese faraón era Luzbel. Lo que pasa es que está hablando de la creación que cubría Luzbel. Y esos árboles no eran seres humanos. Usted puede ver Isaías 14 nuevamente, que dice: tú que debilitabas a las naciones. Entonces, antes de existir el hombre, Luzbel estaba en la tierra cubriendo una creación que estaba en ese entonces. Y a ese grupo que él cubría, él lo eliminó. Y le puedo dar muchísimas citas en Isaías, te habla de eso, no solamente en Isaías 14, en otros versos de Isaías 14, que él cubrió. Por eso era querubín cubridor, cubría una creación antes de existir el ser humano. Cuando él dijo: no quiero estar aquí, yo voy a subir a los cielos, seré semejante al Altísimo, me sentaré en el trono, en el monte de Dios, junto a las estrellas. ¿Y quiénes son las estrellas? La ley de la doble referencia, son ángeles. Así lo dice en Apocalipsis, creo capítulo 2. Entonces, vemos la ley de la doble referencia. Y por eso muchos, al no tener el conocimiento de la ley de la doble referencia, cometen errores tremendos. Y ahí está hablando de Luzbel. No solamente de Luzbel se habla en el capítulo 28 de Ezequiel, ni en Isaías 14, como muchos creen y muchos dicen y muchos enseñan. No, también en Ezequiel 31. Por eso que el Señor le dijo: Él es homicida desde el principio. Y cuando usted busca la palabra principio, la etimología de esa palabra principio significa antes de todo. Antes de todo, de existir el ser humano. Qué tremendo.
Qué tremendo. Eso es impresionante. Vamos a hacer un resumen. El resumen para los que quieren tomar notas ahora o tirar una foto, bueno, pues cuando se le hace algo malo a un creyente, se lo está haciendo al Señor. 2, el Señor reprendió, no fue a Pedro, reprendió a Satanás que se estaba moviendo detrás de Pedro. 3, cuando usted no ama a su hermano, no ama a Dios. Cuando usted hace algo malo o bueno a la iglesia, se lo está haciendo a Cristo. Así como pasó con Saulo. 5, el rey de Tiro no era el rey de Tiro, doble referencia, era Luzbel. Ahí tenemos 5. Vamos a ver otro slide más. 6, las piedras de fuego no eran piedras de fuego, eran los serafines que adoraban al Señor y que adoran al Señor y le dicen santo, santo, santo. Y tienen 6 alas. Con 2 se tapan los pies, con 2 se tapan los ojos y con 2 vuelan. Así lo dice Isaías. El faraón no era el faraón era Luzbel. ¿Por qué usted ve que siempre se hace, que cuando se habla de Egipto es del mundo y cuando se habla del faraón es el enemigo, Satanás? Y los capitanes del faraón son los demonios. ¿Usted cree que es por ponerle un nombre, un título así? Ya no, hay base bíblica para eso. Pero dice el 8 también, los árboles no eran árboles, eran humanoides, para llamarle de alguna forma, una creación antes de la humanidad. Entonces la maldad no es una maldad, sino que también es una entidad femenina. Usted lo encuentra en Zacarías 5. Y no solamente la maldad, sino también la enfermedad y también la muerte, son entidades femeninas. Y usted lo encuentra también ahí. Entonces, hermanos, la ley de la doble referencia. Cualquiera que lo escucharía el tema y dice que no hay edificación para la iglesia, sí la hay. Porque usted va a saber, de ahora en adelante, el que no lo sabía, va a saber lo siguiente. Que lo que usted le hace a la iglesia, se lo hace al Señor, sea bueno o malo. Lo que usted le hace a un hermano, se lo hace al Señor, sea bueno, sea malo. Y que el enemigo lo puede usar, aunque usted sea cristiano, lo puede usar para hacer bellaquerías. No, al creyente no se puede poseer, eso es verdad, no se puede poseer porque el Espíritu Santo vive en usted. No se puede poseer, pero si hay estorbo, si hay incitación, porque le pasó a David, que era el hombre conforme al corazón de Dios. Así lo dice la Escritura. Y Satanás, la primera vez, la ley de la primera mención del nombre de Satanás no se encuentra en el Nuevo Testamento, se encuentra en el Antiguo. Y es cuando Satanás incita a David a hacer ese censo. Y lo incitó para hacer el censo. ¿Usted sabe por qué? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Cometió una sola vez adulterio, nunca más volvió a cometer adulterio. Mató a Urías, un hombre inocente y fiel a él, nunca lo volvió a hacer. No era reincidente. Y dice la Escritura que los que practican el pecado no heredan lo que lo practican. No el que lo hace una vez y ya. Entonces Satanás sabía que él era un hombre conforme al corazón de Dios y no había forma de tumbarlo. Un hombre tenía una devoción por Dios, oraba 3 veces al día, así como lo hacen todos ustedes.
alababa a Dios todos los días, así como lo hacen ustedes. Que alababa al Señor cuando estaba allá en un monte con ovejitas, porque no le importaba quién lo viera o quién no lo dejara de ver, así como lo hacen ustedes. Y él dijo, no hay forma de tumbar a este hombre. Pero espérate, si yo lo induzo, lo motivo, lo empujo a hacer un censo, lo voy a calentar con Dios, porque está poniendo su confianza en el número de los soldados que tenía. Y no va a poner la confianza en el Dios que lo sostiene. Y eso es una técnica muy sutil de hacer caer a una gente. Y lo incitó y él cayó. Y Dios le dijo, 3 opciones te doy para que tú escojas. Y habían 2 castigos que venían del ser humano y un castigo de él. Y usted dice, no, mejor que me castigue un hombre que no que me castigue el Todopoderoso. Y David dijo estas palabras: Señor, que mejor me castigues tú y no el hombre. Algo se escucha como algo como tonto. ¿Usted sabe por qué él lo hizo? Porque el grado de intimidad de David era tan fuerte con Dios. Y él dijo, júzgame tú, porque tú eres misericordioso, el hombre no. Y yo prefiero que tú me juzgues, aunque sea el Todopoderoso, que me puede hundir con un soplo y desvanecerme en el universo, que me agarre un hombre. Porque el hombre me va a dar sin piedad, sin misericordia. Tú me vas a dar, pero me va a dar con misericordia. Y en ese momento el Señor mandó un ángel y hubo una mortandad en el pueblo de Israel. Tremendo. Y así pasa hoy en día. Gente que le tienen confianza en lo que tienen en el banco. Tienen confianza en los bienes que tienen. No, yo no tengo que orar, yo lo que tengo que dar es un tarjetazo. Yo no tengo que orar, porque yo tengo lo único que tengo que sacar del banco. Y depositan su confianza en el dinero, en la empresa, en sus relaciones. Yo tengo amigos generales, empresarios, senadores. Y cuando le pone confianza a las cosas que no debes, te podría ocurrir como le ocurrió a David. David dijo, hazme un censo a ver cuántos soldados tengo. Y le vinieron con el resultado, Señor, somos más. Duplicamos el número del enemigo. Y dijo David, no, pues ya ganamos, somos más. Yo tengo un ejército más grande. ¿En quién confió? En sus hombres. Y Dios lo vio del cielo y le dijo, estás confiando más en el número de tus soldados, que tiene un ejército grande, fuerte, que yo, que soy el que te doy la victoria. Ahí viene juicio contra ti, Davidcito. Nunca confiemos en cuánto tenemos en el banco. Nunca confiemos en nuestras relaciones. Nunca confiemos en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría. No, yo sé, yo puedo. No pensemos en nada de eso. No confiemos en nada de eso. Confiemos solo en el Dios que nos creó y en el Dios que nos sustenta. Él es mi confianza y mi fortaleza. En ti confío. Tú eres el que me sostiene, tú eres el que me guarda, tú eres el que me mantiene vivo. Tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor. Y solo en ti confío. Por eso David dijo, ¿en quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y apartado de ti no tengo nada. Cierre sus ojos ahí.
Oh Señor, ayúdanos, Señor, a creer y a confiar en ti, abandonarnos en tus manos, Señor, porque en tus manos estamos seguros. En tus manos nada nos va a pasar. Y no me importa si sube el dólar, si baja el dólar, si hay crisis económica, si hay pandemias, no importa nada. Tú eres mi seguridad y en ti confío. Tú eres mi roca eterna y confiando en ti no seré conmovido. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo te bendigo, iglesia, para que esta verdad cale en lo más profundo de tu alma, de tu ser, de tu espíritu. Y que el Espíritu Santo de Dios te lo recuerde hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un aplauso al Señor.